Hola Beauty Girls, ¿cómo están? Yo soy Lilia. Y yo soy Esa. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Hemos tocado un poquitito en episodios anteriores, en temporadas pasadas, pero hoy vamos a hablar de un tema que creo que también les interesa mucho a ustedes. Cada vez que hablamos de esto, pues nos llegan muchas preguntas. Y además tenemos una invitada súper especial que viene por segunda ocasión a platicar con nosotras aquí en el podcast. Ella es Dane Chimal. ¡Bro! ¡Hola! Inserte aquí ovaciones. Dan estuvo con nosotros en la temporada 3, así que también los invitamos a que escuchen ese episodio. Hablamos sobre pues los dilemas de ser freelance. Pero en esta ocasión vamos a platicar un poquito de pues cómo independizarse, cómo empezar con este viaje de el vivir solito, solita. Bienvenida, Dani. Gracias, Beauty Girls. Estoy muy feliz de estar de regreso. Creo que el episodio pasado lo disfruté mucho porque pues hablé desde la experiencia y me encanta hablar de temas que como que nos surgen muchas dudas, pero no siempre tenemos como la información de alguien que nos pueda guiar a la mano. Y creo que independizarse justamente es uno de esos temas, porque no solo hay una forma de hacerlo, y pues hay mil maneras. También creo que, bueno, hablando como mujer mexicana, las cosas han cambiado mucho. O sea, no es lo mismo el esquema que se les dio a nuestras mamás a nosotras, ¿no? Entonces, creo que hay mucha tela de dónde cortar, como dice. Sí, y una de las razones principales por las cuales, bueno, había dos razones por las cuales quería que volvieras a este podcast. La primera de ellas es que una amiga se puso a escuchar el podcast como a posteriori de que lo sacamos, así de que en el último año se ha aventado todas las temporadas. Y me dijo que le había gustado mucho el episodio contigo, porque es una persona que tenemos en común, se llama Fa. Y Fa, decía que era súper padre, que porque se sentía como una tercera Beauty Girl, como muy integrada, ¿no? Creo que tiene que ver que ya la conocíamos desde antes, ¿no? Y la otra es que Dane tiene un canal de YouTube donde habla de muchas cosas que tienen que ver con estilo de vida, ¿no? Este estilo de vida de una mujer independiente que apenas llegó a los 30. Sí. Apenas. Pero me siento de 16. Y se ve de 16, tiene una carita de bebé que no puede con ella. Pero últimamente he visto varios de los contenidos que tienen que ver con vivir en pareja, vivir sola, volver a vivir en pareja y volver a vivir sola. O sea, como que todos estos cambios que pasan en la vida de casi todos nosotros, que son completamente normales, y cómo te vas adaptando a ellos. Y si alguna de ustedes en este momento nunca ha vivido sola y lo está contemplando, a lo mejor este episodio les puede gustar, les puede servir la experiencia que vamos a estar compartiendo ahora 3 personas aquí que viven solas, bueno, entre comillas solas, porque creo que todos estamos medio juntadas. Bueno, que todas hemos vivido ¿no? solas. Sí, exacto. Sí. O que somos independientes, ¿no? Exacto. Sí, que nadie nos mantiene, ¿no? Exacto. Creo. No ha habido ni un sugar daddy ahí, no ha habido cambios, ¿verdad? A ver, estamos haciendo audiciones. Se aceptan propuestas y currículums a sí. O también si ya lo están haciendo y a lo mejor se sienten incomprendidas, pues a lo mejor encuentran un poco como de empatía aquí en este podcast el día de hoy. Sí. Entonces, ¿qué significa independizarse? De acuerdo a ustedes. A ver, Lilia. Ay, sí, bueno, creo que, híjole, es que yo he visto como muchas situaciones en que mucha gente considera que independizarse, el primer paso es como al menos hacerse cargo de todos sus gastos, aunque aún no esté en el paso de poder como vivir sin roomies o sin sus padres, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que podría ser por ahí. Para mí, o sea, en el momento que yo me sentí independizada fue cuando me fui de la casa de mis papás a mi propia casa. Que eso, o sea, eso es para mí como, pues ya vivo sola y pues mis papás no me dan nada. Soy una adulta independiente. Exactamente, entonces, sí, o sea, como que mis papás pues no me ayudaron, no es que no me hayan ayudado, más bien no me ayudaron financieramente, pero me ayudaron muy moralmente y con mucho esfuerzo también, y a mudarme, y la verdad es que también me ayudaron mucho de que, ay, hija, te hace falta cosas que ni piensas, yo te lo doy, o sea, sabes, como ese tipo de cositas chiquitas, pero creo que para mí es eso, como que en el momento en que puedes hacerte cargo de ti misma al 99.9%. Qué padre. ¿Y tu definición, Dani? Mi definición, pues creo que es el momento en que tú empiezas a vivir la vida como tú quieres hacerlo. O sea, tiene que ver con el aspecto psicológico, económico, son muchas cosas,
en el que se ve reflejado más obviamente es en el aspecto económico, ¿no? Porque muchas veces tú inclusive ya te puedes hacer casi completamente cargo de todos tus gastos, pero al seguir viviendo con tus papás o con tu familia, pues no estás construyendo tu mundo, ¿no? Porque pues sigues viviendo en casa de otras personas que tienen reglas. Entonces, para mí eso es la independencia, empezar a dar forma al mundo que tú quieres para ti, completamente. Muy bien, aprobaron. Es más padre estar haciendo las preguntas que responder aquí. No, te toca responder. No sé, fíjense que creo que el sentirse independiente a mí me parece como algo súper subjetivo. Sí. O sea, creo que no hay una definición correcta porque yo me he sentido muy independiente toda mi vida. Y a pesar de que una gran parte de mi vida me mantuvieron mis papás, ¿no? O sea, obviamente en la prepa, la primaria, tú eres kinder, una persona todo. muy independiente. Es como parte de tu personalidad. Sí, como déjame en paz, déjame sola. Sí, no, pero algo que creo que caracteriza el sentirme independiente es sentirme que puedo enfrentarme a las diferentes cosas que me van pasando en la vida sin necesidad de recurrir a otros para que resuelvan las cosas por mí, ¿no? O sea, antes de la parte económica, siento que eso tiene que ver, ¿no? Pero creo que sí donde me he sentido ahora sí, de que dije, ahora sí ya salí yo sola al mundo, fue cuando me vine para acá, que justamente tuvo dos impactos, ¿no? Uno, mudarme de ciudad, pero cuando yo me vine de Mexicali, mis papás ya vivían en Mexicali también desde hace un ratillo, entonces volví a vivir con ellos antes de venirme para acá, entonces era como de me vine de casa de mis papás casi, ¿no? Que, es curioso porque pues me vine y yo ni avisé, ¿no? Así, ya me voy a Ciudad de México, luego nos vemos en 6 meses, ahí ¿no? Y 6 meses ya son 7 años, ¿verdad? Pero creo que ahí me sentí muy independiente porque lo hice sin ayuda económica, que creo que eso es la parte que a veces asociamos muy directamente con el tema de independizar tu independencia, ¿no? Que tú creas tu propio sustento y tú velas por ti y tú te administras y no pides dinero a alguien más, ¿no? Exacto, la riegas, pierdes dinero, invertiste en algo que no debías, te quedas corto, o sea, empiezas a jugar el juego del dinero que tiene que ver con el juego de la vida, ¿no? Casi juego de la boca, así, no sé. Se acabó la suscripción gratis. Sí, ya. Haz de cuenta la membresía de vida, sí. Ya no puede ser compartida, oye. Claro, y claro que esto lo hablamos desde un privilegio en común que tenemos, que siempre tuvimos familias que nos apoyaron, ¿no? Sí. Nunca nos faltó techo, nunca nos faltó comida, que vestir, ¿sabes? O sea, creo que en ese aspecto somos muy afortunadas. Que a lo mejor sí, no sé si tú llegaste a trabajar desde antes, en mi caso no. sí lo hice, pero realmente era más por gusto que por otra necesidad, cosa, ¿no? Ajá, por necesidad. O sea, al final yo siempre tuve este sentimiento de que o sea, yo sí sé diferenciar muy bien de que lo que tienen mis papás es de ellos, no es mío. Y era como, quiero yo encontrar lo mío, o sea, tanto en lo psicológico como en lo material, y quiero empezar a construir eso, porque al final es una gran ayuda que ellos ahora sí como que te presten, te extiendan esas comodidades, pero pues al final no es tuyo, o sea, tienes que buscarlo. Claro. Y ahí se comienzan muchos tropiezos. Ya. Oye, ¿y cuál sería el primer paso para decir, ya voy a ser un adulto independiente? Creo que lo primero es saber cuánto ganas, o sea, tener una fuente de ingresos y tratar de aprender a administrarlo. Tampoco me quiero poner aquí como que soy la gurú de las finanzas, porque no lo soy. Una de las razones por las que empecé el canal de YouTube fue porque justamente yo me aventé a vivir sola en unas circunstancias en que no lo recomiendo, o sea, fue muy atrabancado, había muchas cuestiones emocionales involucradas. No recomiendo eso, ¿no? Justamente, una de las cosas que yo no tenía muy bien establecida la parte financiera. No porque ganara mal, de hecho creo que tenía muy buen ingreso para mi edad, pero yo no sabía administrarme porque no había tenido la necesidad de aprender a administrarme. Que justo muchos amigos o conocidos de repente dicen, es que ¿para qué te fuiste a vivir sola si eso lo podías ahorrar? ¿No? Y yo así de, ¿tú has ahorrado? Bueno, o sea, es un punto válido, hay, ¿no? Quienes sí, a ver, Lilia sí lo hizo. Ajá, por ejemplo, si lo haces realmente, sí. Si lo haces realmente está súper padre, pero la mayoría de la gente no lo hace porque no sabes cuánto cuesta la vida.
Y también eso te Tan, sirve. tan, tan. Sí, o sea, en serio, o sea, suena súper escabroso, pero la realidad es eso. O sea, de hecho ni siquiera sabes si estás ganando lo suficiente para poder mantenerte a ti. Porque pues cuando vives con tus papás igual te lo acabaste todo en una fiesta, en tus 5 conciertos, que te fuiste a Cancún y regresas, no tienes ni un peso, pero le dices, mamá, Pero tienes donde dormir, sí, o sea. tienes donde dormir, tienes que comer, le dices, mamá, préstame 15 pesos para mi elote y ya. Sí. O sea, no hay tanto problema, pues. Pero pues ya cuando vives solo, de repente la perspectiva cambia. Y eso a mí fue un gran, ahora sí como un gran golpe de realidad de tener que aprender a administrarme. Entonces, lo primero que recomiendo, sobre todo, en mi caso es que yo era freelance. Desde siempre he sido freelance. Escuchen ese episodio. Sí. Autopromocionando. Ajá, vamos Sí, a decirles sí, el sí. número El- para que sea más fácil. Es el Temporada episodio número 28. Ujú. Y creo que Temporada Lilia 3. y esa se van a identificar conmigo. Nuestros ingresos a veces fluctúan, ¿no? Entonces, Fluctúan de cero. de cero, o sea, en serio, de Sí, de cero cero. a A lo que sea. el cielo es el límite. Entonces, yo no era muy consciente a veces, y lo tengo que admitir, de cuánto ganaba al mes. O sea, yo no tenía idea a veces. O sea, yo pensaba que ganaba bien porque podía pagar mis cosas, ¿saben? Eso no es un buen parámetro para administrarte. Ujú. Y lo primero que recomiendo es ser consciente de cuántos son tus ingresos y empezar a ver en qué estás gastando. O sea, no te digo que, o sea, justo antes de irte a vivir sola, empieza a hacer como una lista así de, hoy me gasté tanto en esto, en el cine, me compré ropa, tal, tal, tal. Eso te va a dar una perspectiva de en qué estás gastando, porque mucha gente, aunque gane bien, puede seguir teniendo esta sensación de que no le alcanza. Entonces ahí puedes ver si realmente no te está alcanzando porque efectivamente tus ingresos todavía no son suficientes para mantenerte sola o es porque lo estás gastando en tontería y media. Y aparte es que es bien común que de repente Exacto. empiezas a tener un ingreso extra, por ejemplo, Ajá. o se te aumenten el sueldo o algo por el estilo, Ujú. y empiezas a cambiar tu estilo de vida. Sí. Entonces tu estilo de vida se convierte en uno más costoso. Sí. Entonces como que no vas en déficit, sino al revés, ¿no? O sea, como que vas sobrado. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces creo, o sea, justo hacer este tracklist de en qué estás gastando, puedes empezar a ver realmente qué es lo que puedes recortar y qué no, y si realmente, dejando de lado que se nos va el dinero en cosa y media, sí podrías mantenerte. Entonces, desde ahí hay una regla que ojalá lo hubiera conocido hace mucho tiempo. Creo que es una regla súper sencilla y se las comparto, que es la regla 50-20-30. Es una regla, creo que de finanzas es de las básicas. Básica, sí. Aprenderte a manejar. Ya de ahí te puedes ir a otras más elaboradas. Pero esta regla se trata de que es de tus ingresos, el 50% lo tienes que destinar a gastos fijos, el 30% a gastos variables y el 20% se debe ir a ahorro, ¿no? Y pues de esos gastos fijos, ese 50%, ahí se supone que idealmente lo máximo que podríamos gastar en una renta o en una hipoteca, bueno, o sea, en tu vivienda, es el 35%. Que ojo, o sea, yo vivo en la Ciudad de México y a veces es imposible solo gastar el 35%, pero al menos ya empiezas tú a tener un parámetro, que si yo hubiera tenido ese parámetro hubiera hecho las cosas muy distintas, porque yo muy tontamente dije, sí me alcanza para la renta, pero no contemplé muchas otras cosas y pasé casi 2-3 años sin poder ahorrar nada. Entonces, no se metan esos goles financieros. O sea, estos autogol, además. Autogoles financieros, porque sí es muy difícil. Como dicen, me compré unos pantalones y nunca me voy a recuperar financieramente. O sea, sí puedes empezar a pasar eso. Entonces, esta nueva etapa, en vez de que se vuelva algo padre, que por sí ya es estresante, ¿eh? Con toda la ayuda del mundo y con todo planeado, imagínense así, ¿no? O sea, yo viví, o sea, los primeros meses fue mucho estrés, mucha ansiedad, porque justamente no había hecho un plan financiero. Lo primero es hacer un plan financiero, que esa es muy buena en eso, tengo que decirles. Siento que era, o sea... Era tiempo pasado. No, ¿sabes qué? No es como que me vaya mal, ni mucho menos, pero hace mucho tiempo que no hago quizás como un refresh de mi estrategia. Lo único que he estado haciendo desde el año pasado es subir la cantidad que ahorro. Todo el año pasado, 2021, me subí a 30%. O sea, de cada factura que entraba, antes de que entrara a mi cuenta normal, el 30% se iba.
y no me fue tan complejo, pero era un gran salto, ¿no? Entre el 10% que tenía años haciendo, pasar al 30%. Pero no fue tan de ahorro. Okay. Antes era siempre el 10, 10, 10 toda la vida. Y ahora lo subí, te digo, el año pasado a 30. Y este año empecé con 40. Dije, no, pues si ya pude 30, 40. Ha estado más duro, tight, ¿no? Más difícil. En especial, ¿sabes qué? Me pasa en estos primeros meses del año algo que llamo tener dinero en el aire, que es que hay muchas facturas que ya entregaste pero que se van a pagar en 90, 120 días. En diciembre de 2020. Entonces hay muchas cosas facturadas de enero que se van a pagar hasta abril, hasta mayo. Sí. La del cliente mala onda que no paga hasta diciembre, ¿sabes? O sea, entonces hay mucho, no es que no tenga ingresos facturados, sino que hay dinero en el aire que todavía no cae, ¿no? Entonces, ahorrar 40% así es, pues, todavía más tight, ¿no? Y luego también, bueno, ya cambios de vida que he hecho estoy dándome un break de muchos otros proyectos que traía, estoy haciendo menos cosas. Entonces, al final de cuentas, ha sido un poquito más complejo. No lo he roto, o sea, aún así lo he hecho. No me ha hecho falta dinero, no he tenido que tarjetear cosas, ni mucho menos. Pero, pues sí, entre más le va subiendo, pues se va haciendo más complicado. Y esto lo quise subir porque mi meta para en algún momento, en el mediano plazo, es que me pueda hacer yo el hábito de toda mi vida ahorrar el 50%. Wow. Para mi retiro. Es que nosotras ya tenemos que ver retiro, por ejemplo. Entonces, y si algún día quiero comprar una casa, un depa, lo que tú quieras, ¿no? Y si se fijan, me ha funcionado mucho que no tenga que ver con una cifra, sino con porcentajes. Entonces, eso se acopla mucho más a mi estilo de ingresos, porque no es como que recibo, sé que me voy mensualmente entran 20,000 pesos. No es cierto. A veces 0, a veces más, a veces 1. A veces 10 pesos. Entonces, me sirve mucho en términos de porcentajes, pero aún así, todos mis ingresos son variables y eso llega a afectar también en el esquema, como les digo, de factura versus la fecha de pago, ¿no? Pero, o sea, ¿lo ahorras en el momento en que te llega o en el momento que facturas? En que me llega. No, está imposible. Sí. En el momento en que entra una factura, es el día que me pagan, ya me hice el hábito, ya lo tengo muy claro. El momento en que veo un depósito, el momento en el que agarro mi calculadora, yo por punto 40 y lo paso para no verlo. Es que esa es la magia de eso. Pero, por ejemplo, eso ahora que en estos primeros meses del año siempre sé que el flujo efectivo no fluye tanto como en otras temporadas del año, porque vas a contrarreloj un poco las primeras facturas. Lo que me ha pasado es el tema como mental de no ver un monto en la cuenta principal. Ay, a mí me estresa mucho. Como de decir, o sea, no estoy mal, no me hace falta dinero, no nada, pero aún así causa estrés como de no ver el monto ahí. Sin embargo, pues si me voy a la parte donde están mis ahorros, ya veo el monto y ya me calmo, ¿no? Pero ha sido un ejercicio mental de estarlo haciendo, ¿no? Y esto del 50% creo que lo vi en un TikTok de una ¿cómo se llama? Escuela de finanzas. De una señora que hace como habla mucho acerca de los casos que ella ha hecho, como hace mucho dinero y bla, bla, bla. Y ella recomendaba así como de que ahorrar hasta el 50%. O sea, creo que después de muchos años, ustedes pueden ir modificando esos porcentajes, porque obviamente su vida va a cambiar, sus prioridades va a cambiar. O sea, yo ahorita, por ejemplo, me estoy preocupando por mi fondo de ahorro, por mi fondo de ahorro de emergencia, por mi fondo de retiro. Para los 25, pues definitivamente no está en mis prioridades. Y digo, no está mal, para eso se ajusta. Y sí, manéjenlo en porcentajes más que en cantidad de dinero. Porque no es o sea, esto del 50, 30, 20, no importa si ganan 5,000, 10,000, 15, 20, automáticamente les va a arrojar un monto, y ya teniendo ese monto, entonces ustedes pueden ir como acomodando si es realista la opción que se están proponiendo y si pueden realmente mes a mes cumplir con esos porcentajes. No sé si Lilia tenga alguna experiencia de cómo se empezó a administrar. Pues es que mi caso fue como muy diferente, creo, porque yo nunca he rentado el departamento, entonces, pero o sea, esto viene desde que mis papás nunca han rentado. Entonces, como que siempre o sea, me inculcaron mucho el que la renta es como pues como fuga desperdicio, de exacto. Sí, o sea, como una fuga de dinero. Sí lo es, ¿eh? O sea, sí, yo lo pago y no te voy a decir, uy, lo pago y me siento contenta. Pero, entonces, o sea,
pero en todo, no nada más en el sentido de la renta de un departamento, sino, por ejemplo, no tienes el dinero para un coche, no lo vas a comprar hasta que tengas el dinero completo. O sea, Tuviste en una todo. educación financiera muy buena. Y bueno, porque obviamente pues porque tampoco tenemos dinero, o sea, era como, y más que esto es como, mi papá siempre fue como totalero y mi mamá no utiliza tarjeta de crédito hasta este día en su vida. Entonces, como que yo crecí con esta idea de, quieres algo, juntas y lo compras, pero no pides prestado, o sea, nada de este tipo de cosas. Entonces, cuando yo empecé a trabajar, nunca me planteé la idea de irme a rentar, sino más bien fue la idea de, pues, tengo que ahorrar, o sea, más del ahorro, más que de planear cuánto, o sea, porcentaje de que tengo, sino, tengo que ahorrar, ¿cómo puedo ahorrar? Y veía, me acuerdo, como por durante 2 años así, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en, ¿no? Entonces iba viendo así como departamentos, en qué zona podría comprar, cosas así. Y mi estrategia siempre fue, pues, ¿cuánto puedo ahorrar? O sea, lo más que pueda ahorrar. ¿En qué no voy a gastar? Y siempre fue así de, pues, me encanta esta bolsa y me encanta esto, pero necesito ahorrar. O sea, porque si no, nunca me voy a independizar. Y obviamente, pues, yo sí quería. No era como que, no tenía como la idea de pasarme toda la vida en casa de mis papás. Porque igual que tú, Dane, siempre he pensado que lo de ellos es de ellos y que van a poder hacer con su casa y lo que tengan, lo que quieran. Y si un día antes de morir quieren donar todo a lo que sea, está bien porque es lo que ellos trabajaron y todo. Entonces, nunca he tenido como eso de, pues, ¿sabes? En el futuro tal vez pueda tener esto. O sea, como que siempre crecí con la idea de que lo que va a ser mío va a ser lo que yo trabaje. Entonces, cuando yo empecé a ver departamentos y así, empecé a ahorrar lo más que podía, viviendo con mis papás. Obviamente, pues yo ya me mantenía sola cuando empecé a trabajar. Desde el primer mes, pues mis papás fueron como que, pues ya tienes trabajo, puedes seguir viviendo aquí, puedes seguir comiendo aquí, pero tienes que dar dinero aquí. Mi papá me dijo, tienes que ahorrar, me puso un monto de 2,000 pesos mensuales. Tienes que ahorrar y me los vas a dar a mí. Y ese ahorro es un ahorro de emergencia, me dice. No te lo voy a dar que para que una compu, eso no es una emergencia. Una emergencia es que tuviste un accidente, ¿no? Que estás encarcelada, no sé, algo así. Sí. Dice, eso que es una tuviste que ir a verdadera emergencias emergencia. de un hospital, exacto. Exacto. Dice, una emergencia no es una bolsa nueva ni así, o sea, eso es un ahorro, ¿no? Entonces, y aparte tienes que dar de lo que ya estás ganando, pues dinero a la casa. Obviamente no es lo mismo que pagar una renta porque pues era yo digo que es un monto simbólico. Sí, Pero pues era como que esto de, pues para que tú aquí ayudes, ¿no? Así que pero se pague al menos. La disciplina. O sea. Entonces, yo desde el primer mes que empecé a trabajar a mis 21 años, porque tampoco trabajé, o sea, tuve trabajillos ahí chiquillos, pero jamás trabajé como por meses mientras estaba estudiando, sino que hasta que terminé de estudiar, me dijo como, pues, de tu sueldo ya no contemples como esta parte, ¿no? Y ya lo demás, pues ya haces lo que tú quieras y yo ya no te voy a dar dinero de que para el cine, para el teléfono, o sea, eso ya tú ves cómo lo haces. Entonces, como que desde ese momento yo me di a la idea, como tú dices, de, a ver, estoy ganando esto, se me automáticamente, como dices, se me quita esto porque pues es lo del ahorro de la casa, ¿no? Si quiero seguir viviendo aquí, pues eso es lo que se tiene que hacer porque pues esas son las reglas. Y con lo que me queda, pues, para que me alcanza, qué puedo hacer, o sea, como el transporte y todo eso. Y a partir de ahí, pues dije, no, pues es que necesito ganar más dinero si alguna vez quiero comprar algo. Sí. Y pues ni modo, o sea, tienes como que empezar a ver qué puedes hacer para poder aumentar tus ingresos. Y entonces todo eso que yo ganaba, yo ahorraba lo más que podía. O sea, podía decir que casi el 90% de lo que ganaba lo ahorraba. Y el otro 10%, pues en lo que le daba a mi papá y todo eso. Y en los gastos yo mínimos. Como yo también trabajaba desde casa siempre, pues podía ahorrar bastante en el tema de transporte, incluso en el tema de ropa y todo eso. Como que pues mis gastos fijos eran pues chiquitos, ¿no? Y aparte pues estaba en casa y todo. Entonces no había como el mayor problema. Y así ya después,
de 5 años de estar ahorrando todo lo que podía y agarrar todas las chambas que podía también, pues ya me pude comprar mi departamento. Pero no me fui luego porque lo compré y pues obviamente no había lana para nada más que para comprarlo y pagar los impuestos correspondientes, que son como el 10% del valor del inmueble. Oye, ¿y tú le escrituraste luego? Sí. Y es una lana también, Sí, es ¿no? el 10, o sea, si un departamento cuesta $1,000,000, son pues casi $100,000. De escrituración. Entre la escrituración y también pues le tienes que pagar al notario, que hace como todo pues el trámite. Y pues obviamente cuando un departamento es tuyo, pues tú lo tienes que hacer todo. O sea, tú lo tienes que amueblar obviamente y tienes que contratar los servicios. Y si cualquier cosa que le haga falta, pues es tu responsabilidad. Por ejemplo, en mi departamento me hicieron un descuento mínimo porque no tenía cocina, entonces yo se la tenía que poner. Y pues tienes que ir y buscar y pues mi cocina yo escogí así de que todo lo que está en mi departamento es lo más barato, lo que yo podía comprar, lo más, o sea, sí, que me gustara, pero lo barato, o sea, y desde el momento en el que yo lo compré hasta que me fui a vivir pasaron 6 meses. O sea, 6 meses en lo que acondicionaba el lugar, sí, porque claro, no podía comprar todo de un jalón, así como ya lo tengo, la siguiente semana me mudo. No, o sea, ya lo tengo, primero ir a contratar quien me ponga la cocina, comprar la cocina, o sea, la estufa, los muebles, todo eso. Luego, pues el refri, porque no puedes vivir sin refri. Luego sí, comprar tu colchón. Que tienes que comprar, yo creo. Comprar tu colchón, ¿no? Para dormir. Que todos estos son gastitos de a 15, 10,000, 20,000 pesos cada uno. Entonces, pues me tardé, o sea, 6 meses en lo que podía hacerlo habitable y en lo que contratas el gas, compras tu boiler, porque no tenía boiler cuando yo lo compré. Entonces, como que vas comprando estas cosas que son realmente básicas. O sea, sí, armar tu depa de ensueño o así es un proceso de años. Sí, o sea, no es algo, digo, si eres muy afortunado y eres millonario y así, pues claro, o sea, vas y te mudas a una casa de ensueño. Y aún rentando, esos gastos también se presentan, ¿eh? O sea, te puede tocar que te encuentres un depa que se adecua a tus necesidades, pero no tiene un boiler, entonces tienes que decir, pues yo lo compro, ¿no? Entonces es mío y si me voy, obviamente me lo llevo, pero no tiene refri, no, la mayoría no están amueblados, ¿no? Entonces es como, son gastos que incluso saliéndote, independizarte, no comprando un depa, también se van a presentar. Y de hecho creo que eso también te ayuda a establecer prioridades. Si no, o sea, no les voy a decir, Lilia la verdad es que estoy súper impresionada. Sí, es una fregona. Súper disciplinada. Yo soy el caso contrario. O sea, yo aprendo. Júntate más con ella, tócale la manita. ¿Vale? Sí, o sea, yo la verdad es que aprendo a golpes. Si no lo vivo, si no lo siento aquí en la nuca, no lo aprendo. Y al final, pues sí, otra de las cosas que tuve que aprender a hacer es aprender a establecer prioridades. Por ejemplo, una amiga decía que de repente una de sus roomies, con la mano en la cintura, le decía, oye, ¿te puedo pagar la renta la siguiente quincena? Es que me compré un buró y me fui de viaje a Chiapas, me acuerdo, o sea, lo tengo súper presente, y pues me quedé sin dinero. O sea, la audacia, ¿saben? La audacia. Claro. Es como, amiga, no, o sea, entonces tenías dinero para tu renta y no tenías dinero. Y elegiste gastarlo en otra cosa. Ajá, y elegiste gastarlo en otra cosa y con la mano en la cintura hacer tu problema, volverlo el problema de otra persona. No, pues definitivamente, o sea, está si uno va aprendiendo y uno de repente se da cuenta cómo es la vida, pero el mínimo de prioridades que sí tienes que establecer y que tienes que atenerte a ellas. Si no, o sea, realmente no están listas para vivir solas. O sea, para mí esas son las dos primeras cosas, lo económico y atenerte a esas prioridades. O sea, yo creo que para Lilia, como para mí en un momento, se me hizo muy fácil gastar el dinero en otras cosas como que yo sentía que necesitaba, ¿no? O cosas más inmediatas.
y la disciplina de Lilia tal vez no todas la tengamos, pero es algo que sí podemos practicar y que en serio sí pueden hacerlo desde antes. Sí, si están en esa situación virtuosa de, a ver, su familia no los está corriendo a ningún lado y de momento no tienen otros gastos y pueden ahorrar esa cantidad de dinero, claro que involucra sacrificios, que creo que a lo mejor esa parte, o sea, no la tocaste, pero claro, es privarte de viajes, es privarte de salidas. No gasté nada, o sea, no es que no saliera y que estuviera encerrada y así, pero, o sea, cosas de que, ay, o sea, me pude haber, o sea, como dice Dani, prioridades de, a mí lo que yo quería era comprar un departamento, o sea, y esa era mi prioridad. A lo mejor para otra persona su prioridad es, ¿sabes qué? Yo ahorita que estoy joven voy a viajar y voy a conocer y así, y también es súper válido, pero yo sé que nunca hubiera podido hacer eso y además hacer lo otro, entonces pues era como, ¿qué es lo importante para mí? Pues es esto, entonces no voy a hacer otras cosas que para otra gente puede ser como que su top número 1. Ya, hoy voy a empezar a ahorrar el 50%. Es que también, ¿sabes? O sea, me pongo a pensar, a mí sí me gusta mucho viajar, también tengo otro tipo de gastos porque soy foránea de alguna forma, entonces de repente, o sea, cada vez que voy a mi casa son 10,000 pesos mínimo, ¿no? O sea, nomás por ir a visitar a mi familia. Entonces son gastos que no son pequeños, es el equivalente a una renta, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, y eso son varias de las cosas, ¿no? También cosas que tienen que ver con tu estilo de vida, me gusta ir a restaurantes, o sea, vas eligiendo, ¿no? Pero de repente un día caí en cuenta y dije, ese es el momento en el que menos gastos fijos voy a tener. En términos de, hasta que compro un departamento, por ejemplo, que mi gasto mayor siempre es la renta, ¿no? Porque si en algún momento, y no estoy diciendo que quiero en este momento calmadas beauty girls, o sea, si en algún momento tengo hijos, por ejemplo. Ya te quieren hacer el baby ahí shower. le está, sí, baby shower beauty girls. No, cálmense, relájense. Si en algún momento, por ejemplo, decidiera al final, no, siempre sí voy a tener hijos, ¿no? O sea, esos gastos fijos que van a ser de una persona adicional de la que yo soy cargo, van a ser superiores, sí o sí, a los que tengo en este momento, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije yo, o una persona, por ejemplo, adulta enferma, por ejemplo, si yo me diagnosticaron una enfermedad en 10 años, ¿no? Entonces dije, yo creo que siempre es el mejor momento, ¿no? Para ahorrar más. O sea, creo que al final tal vez sí podemos con todo, pero no al mismo tiempo. Entonces hay que elegir nuestras batallas. Yo en mis 20 dije, yo quiero viajar y lo que ahorré lo destiné a viajar. Ya ahorita digo, me gusta, pero tengo otras prioridades y debo empezar a construir esto porque si no se va a poner más... el tiempo se me va a comer, no voy a tener ni las mismas ganas ni más otras cosas, ¿no? Entonces, solamente hay que establecer objetivos. Y si su objetivo es independizarse, pues hay que aceptar que hay que hacer sacrificios. Sí, y eso, creo que la moraleja de este primer punto es el tema de organizar la lana, ¿no? O sea, lo que entra es suficiente, ¿no? Y ser muy realistas, ¿no? Sí. No decir, es que a lo mejor si pago con la tarjeta, empezar a jinetear el dinero, que luego eso es una práctica muy socialmente aceptada, ¿no? Sí. O sea, como este tema de jinetear el dinero. Y que eso mejor sea como en caso de una verdadera emergencia, ¿no? Yo no que sabía, sea tu modus operandi. O sea, cuando me voy a vivir sola, es la primera vez que me dan una tarjeta de crédito del banco para mí. Yo, la verdad es que no sabía utilizarla y la utilicé más. Entonces, otro autogol, porque me metí en un problema con la tarjeta de crédito, que al final ya se pagó, ya lo sé manejar y todo. Pero, pues bueno, no se desesperen. O sea, realmente una va aprendiendo, vas priorizando. Pero pues ya si tienen estos consejos, aprovéchenlos. Sí. Oye, y aparte de la parte económica, ¿qué otra cosa considerarían que se necesita para independizarse? Paso número 2. Paso número 2, lo emocional. O sea, igual y ya ganas lo suficiente, eres administrada, ya estás con tus 50% de ahorro, pero hay dos cosas que pueden suceder. Una es que tú ya quieras tomar ese paso y que tu familia o tu entorno social no te deje, lo pongo entre comillas, ya sea porque tus padres te empiezan a chantajear un poco bajita la mano, de que por qué los quieres dejar. Digo esto porque son historias que me han contado seguidoras de YouTube, también lo he visto ahí con algunas conocidas, al contrario, ¿no? Tú no estás tan convencida todavía por X o Y razón y hay alguna persona que te está presionando
llámese novio, llámese amigos, presión social, literal, o sea, el sentir que ya tienes que cumplirlo, pero tú todavía no te sientes completamente lista. Para mí es muy importante estar, tal vez no hacerlo de la manera perfecta, pero sí estar convencida de que lo vas a hacer. Porque, o sea, inclusive Lilia no me dejará mentir, que ya ahorró y lo planeó, ya las veces que te fuiste a vivir sola supongo que fue, o sea, pues es diferente, es una vida distinta. Sí, es una vida distinta, obviamente, porque ya todo lo tienes que hacer tú sola y hacerte cargo de todo. Y pues sí, obviamente extrañas como el apapacho de llegar y que esté todo hecho. O sea, ahora pues tú eres responsable de hacer todo y, o sea, no solamente de pagarte todo, porque una parte es el dinero, pero pues otra parte es hacer las cosas. Sí. O sea, la limpieza, la comida, acordarte de pagar los servicios a tiempo. Sí. O sea, es una responsabilidad mental también grande el hacerte cargo de todas tus cosas, porque tú puedes tener todo el dinero, pero pues si no pagaste la luz, pues te la van a cortar, a pesar de que tengas el dinero. Es la acción de, y antes de la acción, pues te tienes que acordar, sabes que el primero o el día que sea es mi corte y tengo que pagar el día 2, pero la luz llega cada 2 meses y entonces es diferente cuando llega el gas y así, entonces es una actividad mental también importante, que yo creo que es la que menos se ve cuando vives con alguien que se encarga de hacer que todo funcione. O sea, tú en el caso de tus papás puedes dar el dinero para mantener la casa, por ejemplo, pero no es el mismo trabajo que realmente encargarte de que el refri esté lleno, que la comida esté hecha, porque una cosa es comprar los ingredientes y otra cosa es que haya comida. Exacto. Una cosa es el de súper, que a mí me encanta ir así los pasillos y así, pero otra cosa es que haya comida y que otra cosa es que los trastes pues no se lavan solos y no se recogen solos y tienes que tener traste también para empezar, ¿no? Entonces son muchas cosas y es una responsabilidad mental también grande que tienes que estar dispuesta a hacer. Sí, por ejemplo, tú que te veniste de otro estado, que es otra pero yo ya me situación. sentía muy preparada para vivir sola. Es que yo tuve una pequeña escuelita que fue cuando viví sola en la universidad y luego viví sola en el intercambio. Entonces, como que me había enfrentado ya a muchas situaciones que algunas personas se enfrentan hasta que viven por primera vez juntos, ya en una etapa en la que son trabajadores, ¿no? Y que pueden atraer a la mesa su propio sustento, ¿no? Y sí fue una mini escuela, obviamente, pues al dinero, mi sustento era mi papá, mi mamá, pero al final de cuentas me enfrentaba a muchas cosas de vivir solas que son más de la parte emocional que de la parte económica. Y yo tenía muchas ganas ya de vivir sola, o sea, es algo que hubiera buscado hacer aunque me hubiera quedado en Mexicali, ¿no? Lo que pasa es que me vine y fue como que fueron cambiando los planes, pero por ejemplo, pues ya estando aquí, que ya cuando se iba a cumplir el tiempo al que se supone que venía y me regresaba, pues me vi la necesidad de buscar un asilo más permanente, ¿no? Al principio estaba quedándome en el departamento de una amiga, de hecho de Dane Chimal, que me la presentó, que tenía un cuarto que me rentó y la verdad es que por una cantidad súper accesible y todo se dio como muy sencillo, pero no era una buena alternativa a largo plazo, ¿no? O sea, no tenía las características para ya quedarte a vivir aquí por la eternidad, ¿no? Sí, pero definitivamente las ganas de ya querer hacerlo hacen que la experiencia se sienta distinta, ¿no? Y sobre todo si lo que están planeando es ya irse a vivir en pareja antes de vivir solas, o sea, tienen que estar plenamente no lo hagan, amigas. No, paréntesis, no lo hagan. Paréntesis, no lo. O sea, yo sí recomiendo vivir sola antes de vivir en pareja. Es algo, aunque sea unos meses, es algo que yo sí lo recomiendo. Ajá, yo también estoy de tu lado. Si no lo quieren, pueden hacer, no se vayan por presión de la pareja. O sea, es la peor idea, porque aquí vas a tener 2 curvas de aprendizaje. 1, el de independizarte, y 2, el de vivir en pareja. O sea, y al mismo tiempo. Entonces, vaya paquete que te avientas. Ajá, creo que también eso fue una de las cosas que nos benefició a Agus y a mi casa, nos fuimos a vivir juntos. Obviamente él ya tenía experiencia viviendo solo, con roomies, yo también sola, con roomies, o sea, habíamos vivido ya varias cosas, entonces nos tocó un solo aprendizaje. Sí, como les digo, sí podemos con todo, pero no al mismo tiempo. Vayan poco a poco. Sí. Oye, y después de lo emocional, ¿hay otra cosa? Lo social. Aquí hay varias cosas.
O sea, creo que en la parte social igual y ya estamos listos, nuestra familia nos apoya, pero... y esto lo menciono porque una seguidora me lo escribió a Instagram una vez que lo pregunté, que ella con su mamá habían acordado que ella sí se iba a vivir sola y después iba a probar vivir con su novio, pero que sus tías, su abuela eran algo que no veían bien. Entonces ellas se acordaron como que iba a ser una cuestión que iban a manejar en privado y que los demás no tenían por qué enterarse, y su mamá le dijo, mira, en caso de que al final cortes lo que sea, no pasó nada. No pasó nada aquí y tú tranquila como siempre, ¿no? Porque es una realidad, aún en la Ciudad de México, que se supone que somos, entre comillas, una ciudad muy liberal, es que muchas familias no ven con buenos ojos el que una mujer se vaya a vivir sola, ¿no? Es como, ¿por qué o para qué? O es que, o estos comentarios, ¿no? Es que si eres tan independiente, entonces nunca vas a tener pareja, o ya saben, esos prejuicios. Entonces creo que también lo importante es que al estar seguras de qué es lo que queremos, pues va a ser mucho más fácil hacer oídos sordos a comentarios innecesarios que no nos van a aportar nada en esta experiencia. Sí, la verdad es que si ustedes ya lo tienen como plan y ya decidieron que eso es lo que realmente quieren, pues la verdad es que los comentarios de otras personas pues no deben de afectar esa decisión, ¿no? Más si ya lo pensaste bien y lo planeaste y todo eso. Es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, sí. A mí me pasó, o sea, yo lo hice, o sea, yo estaba muy decidida, por ejemplo, a vivir con mi novio, ese tipo de cosas, más que la parte de mudarme y todo ese rollo. Y aún así me tocó así una muy cruel realidad de mi mamá diciéndome, eres una decepción, así, ¿no? Y yo, manes. Entonces, okay, pero pues, o sea, al final de cuentas, pues, tú tienes que estar muy convencida para que justamente, pues sí, no te dejes hacer sentir mal o cambies de opinión por alguien más, ¿no? No, y también algo, o sea, no, luego las tías y las mamás nos hacen estos comentarios que al final sí son hirientes, pero yo trato como de ponerme en el lugar de la otra persona y trato de pensar que lo hacen de un lugar de amor, ¿no? Más que de también de cómo fueron educadas ellas. Y de sus propias expectativas de tu vida, o sea, eres tu hijo, ¿no? No, y de cómo vivieron ellas. O sea, es una realidad que muchas cosas han cambiado en tan solo 20 años en nuestro país, no se diga el mundo, ¿no? Y es una realidad que antes salirte de casa de tus papás para luego irte casada en blanco era porque el contexto social era muy distinto. Y a ellas les fue bien así, ¿no? Bueno, a la mayoría, ¿no? Entre comillas. Aparentemente les fue bien así, ¿no? Entonces, luego te empiezas a enterar de historias de terror y dices tú, pero entonces, tal vez no era ¿por qué decían eso para mí si a alguien si a los demás le fue tan mal? Exacto, sí, justo, ¿no? Pero en el aparente se supone que era un camino que te beneficia, ¿no? Entonces el que tú rompas con ese camino, pues es algo muy fuerte para nuestros padres, para tías, abuelas, no sé, abuelas, ¿no? Entonces, entonces, pues hay que tratar de tener como un poco de paciencia, pero pues al final, miren, la realidad ya no es la misma. La realidad es que desde hace mucho tiempo que el sueldo que podría ganar un hombre, el padre de familia, no alcanza para mantener a una familia completa y extendida. Nuestra situación es muy distinta y pues definitivamente también queremos otras cosas porque ya el mundo cambió, entonces, o sea, es como sí, mamá, sí, tías y abuelas, sí entiendo por qué me lo dices, pero pues mi vida es distinta, así que pues ya. Sí. Y cuarto paso. Cuarto paso, y súper importante, sobre todo porque nos las pasamos en redes sociales. Evidentemente, nuestro trabajo es estar en redes sociales. No sé, casi no uso Instagram. ¿Qué es TikTok? ¿Qué es eso? ¿Qué es TikTok? Es un reel. No tengo un episodio completo diciendo todo lo que he comprado por TikTok. Es que no se compare. O sea, no se dan ante la presión, porque a mí me pasó. Yo dije, ok, yo lo hice con las patas, tampoco hay una forma correcta de hacerlo, pero de repente esta presión de, o sea, esta niña tiene 21 años y ya renta o compró, no lo sé, un departamento hermoso con vista, no sé, aquí en la Ciudad de México, en La Condesa, con una vista impresionante, o en Nueva York, ¿no? Que a mí esos son los que más me impresionan, porque si vamos a hablar de rentas caras, hablemos de Nueva York, ¿no? Y te quedas, y todo amueblado, y con la máquina de Nespresso así de, diario me hago mi café y me levanto, y yo así de, ¿cómo le hace, no? O sea, y al final, también parte de vivir sola me he dado cuenta de que
A ver, a veces los cuentas no dan y no dan por una razón. O sea, y siempre digo, viajes al extranjero, vemos tarjetas sobregiradas, no sabemos. O sea, no sabemos todo lo que hay detrás. Y yo medio me inventé este término, pero lo saqué de una serie que nada tiene que ver, que se llama la de You. ¿La han visto? La de Sí, la del acosador. En un punto, la del acosador, uno de los prospectos del acosador tuvo un esposo y ellos tenían como una panadería, ¿no? Pero no les estaba yendo tan bien porque, pues, todos los emprendedores sabrán, ¿no? Que porque a veces hay más factores en juego. Entonces, bueno, ellos tenían la panadería, querían tener hijos, no podían hacerlo porque realmente no les alcanzaba, pero la chava estaba así, sí, vamos por todo, ¿no? Y él le dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Y esta chica le dice, fácil, le vamos a marcar a mis papás. Porque al final, ella sí había logrado todo lo que tenía, pero tenía una familia muy rica detrás. Claro. Y él le dice, espera, yo sí quiero hacer las cosas, pero yo no quiero activar el paracaídas de oro. Ajá. Y entonces ese término me encantó porque justamente no sabemos el tamaño de los paracaídas de oro con el que las personas cuentan. Todos tenemos paracaídas. O sea, yo en la pandemia, la mitad de la pandemia, la verdad es que económicamente se me hizo muy difícil porque si de repente al principio social media, que es a lo que yo me dedico, tuvo una explosión, pero a la mitad las cosas no se estaban recuperando porque se estaba alargando más. Y pues se me fue un cliente muy importante y afortunadamente mis padres me pudieron recibir 3 meses en su casa en lo que yo me volví a estabilizar para salir, ¿no? Entonces yo reconozco que tengo ese paracaídas, ¿no? Todos creo que sabemos que en algún punto podemos, o sea, tenemos un recurrir a él. Exacto. Pero también hay, o sea, hay personas que tienen unos más grandes, ¿no? Entonces no sabemos ese apoyo que tan detrás hay, no sabemos si se compró ese departamento, si le están ayudando con la renta, si tiene una beca detrás muy buena, para que se la ganó. O sea, no conocemos otro trasfondo porque muy pocas personas son transparentes respecto a eso. Entonces, por eso no hay que presionarnos. No sé si a ti, Lilia, tal vez te ha llegado a pasar respecto a eso. Pues realmente siento que también, como al yo dedicarme a redes sociales, primero trato de seguir a gente con la que, o sea, me inspira, me siento identificada, que no me hace tener como ese tipo de sentimientos, porque creo que más que aportarle a mi vida, como que le aportan depresión, entonces mejor no. Pero en el tema como de gente que, pues no sé, o sea, a mí no me checa cuando la gente presume mucho de una cosa. Es como no me siento identificada ni inspirada por ese tipo de contenido, entonces casi siempre trato de consumir otro tipo de cosas, pero es verdad que mucha gente en redes sociales muestra una vida de ensueño como para que la gente que lo sigue aspire a eso, pero que la realidad es completamente diferente, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, las redes sociales no es 100% verdad, 100% del tiempo. O sea, hay muchas cosas que son falsas o que nos hacen creer que forman una expectativa demasiado alta de lo que se debería de hacer a cierta edad y con cierto trabajo y tener cierta cantidad. Y me pasa mucho que veo gente que tiene así casas hermosas, gigantes, y además el super closet con bolsas carísimas, y además se va de viaje, y además que es la realidad del 1%, yo creo, de la humanidad. O sea, no digo que hayan hecho algo malo o que no se lo merezcan o que no lo trabajen, pues seguramente sí, pero las oportunidades no siempre son las mismas para todos y creo que hay que tener muy en cuenta primero cuáles son nuestras prioridades. Para mucha gente puede ser que ese tipo de vida sea una prioridad, entonces hay que trabajar para eso. O sea, no es que sea imposible, hay mucha gente que también, pues, que conozco y lo ha logrado, o sea, perfecto. Pero también, o sea, es una vida de sacrificios en otras áreas. Exacto. O sea, igual decides independizarte y seguirte viajando y tal vez tengas que asumir que no vas a tener sillón o cortinas. Exacto. O que vas a poder mantener ese estilo de vida 6 meses y después vas a quedar a la deriva. Entonces, puede ser que para ti esos 6 meses sean los mejores de tu vida y ya después ya no. Pero pues es un tema como de prioridades y de mantenerse siempre, yo creo que en tu realidad. O sea, no es que sea imposible porque hay mucha gente que pues lo vemos y lo ha conseguido,
pero que tampoco es una regla. Y Entonces, sí, también una cosa, eso no mide tu capacidad y tu éxito en la vida, o sea, la gran casa y todo ese tipo de cosas. O sea, realmente no solo, como les digo, no solo hay una forma de hacer las cosas, no solamente hay una forma de ser independiente. Lo importante es que ustedes estén seguras y que trabajen por ello. exacto. Vale. Pues muchísimas gracias, Dane, por estar aquí de invitada en Beauty Gals. Te tenemos que invitar otra vez porque creo que podemos hablar más. Sí, este tema va mucho por donde cortar. Exactamente, pero bueno, a ver, recuérdanos cómo podemos encontrarte en redes. Claro, pues en todas las redes me encuentran como @DaneChimal, Dane con doble N. Así también me encuentran en YouTube. En YouTube tengo muchos videos hablando más extensamente sobre cada uno de estos puntos. Y pues ahí ya los pueden poner en repeat por si quieren como ir tomando nota. Ahí literal sí les desgloso hasta cómo administrarse. Entonces pues ahí si gustan, ahí nos vemos en los comentarios. Y sobre todo YouTube e Instagram es donde estoy más activa. @DaneChimal, así me encuentran. Ok, pues y nosotras estamos como @BeautyGalsPodcast. Ya saben que nos pueden escuchar en todas las plataformas y pues en Instagram por ahí. Nos encanta que nos manden sus mensajitos cuando nos están escuchando y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Nos vemos. Beauty Gals.